Hola, hola mis amigos, bienvenidos a la cocina de Linda, que hoy está de fiesta. Hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario, por eso los globos, por eso nuestro número 1. Y la verdad es que de corazón quiero agradecer infinitamente porque gracias a ustedes hoy cumplimos nuestro primer año exitoso. Este es un proceso realmente que nos implica tiempo, mucha dedicación, pero ustedes no se imaginan lo feliz que me encuentro de poder llegar a nuestro primer año compartiéndoles muchos contenidos, esas recetas maravillosas. Gracias, muchísimas gracias a todos por seguir mi cuenta y mi canal de YouTube. Ahí estamos en la cocina de Linda. Ya saben que pueden activar, si esta es su primera vez en nuestro canal, activen campanita de notificaciones y compartiremos nuestras recetas. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestra cuenta en Facebook. Ahí también llevamos nuestro primer año. Continuamente los leo, les respondo y estoy compartiendo con ustedes todas estas maravillas y también intercambiamos recetas. De manera que a todos ustedes un abrazo gigante y bueno, aquí estaremos y esperamos cumplir muchísimos años más. Hoy es el primero, pero vamos por más. Y hoy, como ustedes pueden ver, tenemos por acá muchos ingredientes porque vamos a hacer nuestra torta de cumpleaños. Voy a apostarle hoy a una Red Velvet, una torta que a mí personalmente me encanta, es deliciosa por su textura, con un relleno. Vamos a decorarla, vamos a apostar porque ustedes saben muy bien que a través de mi canal hacemos muchas tortas artesanales y bueno, tratamos a veces de decorarla de una manera muy fácil y sencilla. Pues hoy voy a compartirles nuestro video y esta Red Velvet. Bienvenidos y celebremos nuestro primer año con estos ingredientes. Para hacer el bizcocho vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo común, 250 gramos de azúcar, 250 mililitros de leche entera, 15 gramos de cacao en polvo, 2 huevos, 120 mililitros de aceite vegetal, una cucharada de jugo de limón, una cucharadita de vinagre blanco, una cucharadita de esencia de vainilla, colorante rojo en gel, una cucharadita de bicarbonato. Para el ganache vamos a requerir chocolate 100 gramos, 50 mililitros de crema de leche, 25 gramos de mantequilla. Para la cubierta de nuestra torta vamos a requerir queso crema 180 gramos, 360 gramos de azúcar impalpable, 180 gramos de mantequilla sin sal y nuevamente necesitaremos un poco de colorante rojo. Lo primero que vamos a hacer para comenzar es mezclar nuestro jugo de limón con la leche. Removemos muy bien y dejamos reservar durante 10 minutos aproximadamente. En un bol ponemos los huevos. Batimos a velocidad media por 5 minutos o hasta que estén espumosos. Como vemos ya espumaron, agregamos el azúcar y batimos por 1 minuto más. Ahora ponemos la batidora a velocidad mínima y agregamos el aceite. Y batimos por 1 minuto más. Cuando ya se haya integrado bien, añadimos la vainilla. Pasados los 10 minutos de nuestra leche, ven ustedes que tiene grumitos, comprobamos que ya está lista nuestra buttermilk casera. Así de quedar, no te preocupes, que está como cortadita y ese es el efecto que necesitamos. A continuación agregamos a esta mezcla la mitad de la harina y la mitad del cacao. Tamizamos. Removemos un poquito, mezclamos un poquito así sin prender la batidora para mezclar bien los ingredientes.
y a velocidad media encendemos. En este punto añadimos la mitad de la leche que tenemos cortada y seguimos batiendo. Después de unos minutos vemos ya se integraron y hacemos exactamente lo mismo con el resto de la harina, del cacao y la buttermilk. Este es el otro 50% y el resto del cacao. Hacemos lo mismo, integramos manual y adicionamos el resto de la leche que tenemos con el limón. Velocidad baja. Pasado unos minutos vemos cómo se integró bien la mezcla. Como pueden ver, esta es la textura que requerimos. Pasamos a darle color a nuestra mezcla. Y es importante utilizar colorante en gel, no líquido. Y vamos a darle unas gotitas. A mí me gusta que el color quede intenso. El paso que sigue es verter el vinagre blanco con el bicarbonato y lo agregamos a la mezcla. Mezclamos para repartirlo muy bien, que quede homogéneo. Vamos a montar los moldes. Ya nuestro horno está precalentado a 180 grados por 10 minutos. Ya vamos a montar los moldes. Voy a utilizar este molde que tiene aproximadamente 18 centímetros de diámetro. Tengo dos. La idea es que hagamos una torta de 3 pisos. Este molde ya tiene papel vegetal o papel para hornear en el fondo. Igual los moldes son antiadherentes. Listos nuestros bizcochos, vamos a hornear a 180 grados. Pasados los 35 minutos, así lucen nuestras tortas. ¡Qué maravilla! Ya le hicimos la prueba del palito. Miren ustedes, vamos a sacarlas, a dejar reposar y dejamos por 10 minutos. Mientras las tortas se enfrían, vamos a preparar nuestro ganache de chocolate. Ponemos la crema de leche en el chocolate. Es más recomendable conseguir o utilizar chocolate negro. Yo no conseguí chocolate negro, pero igual le va a dar un toquecito diferente al montaje de nuestra torta. Y esto lo ponemos a derretir al horno microondas o al baño María. Ya se fundió completamente el chocolate. Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente. Ya vemos que ha quedado bien mezclado. Ahora dejamos enfriar, pero para esto es importante ponerle papel film que toque este ganache para que no se haga costra. Cortamos nuestra torta y vamos a quitarle la capa. Así quedaron las capas de nuestra, miren lo esponjosas, esa miga tan deliciosa. Han salido 4 y vamos a montar nuestra torta, pero vamos a dejarla reposar un poco. Mientras tanto vamos a hacer la crema pastelera para decorar. Para hacer esta crema ponemos en el bol de la batidora la mantequilla que está a temperatura ambiente y batimos por 4 minutos. Es muy importante respetar los tiempos para que nuestra crema quede ligera y aireada. Adicionamos el azúcar glass, la tamizamos, batimos por 4 minutos, mezclamos un poco con la batidora apagada, batimos. Pasados los 4 minutos, agregamos el queso crema que debe estar bien frío. Este es un súper secreto, una recomendación. Seguimos batiendo por 2 minutos más hasta terminar de hacer nuestra crema. Luego de los 2 minutos así luce nuestra crema pastelera. Vean ustedes la textura. Montamos la torta, ponemos la base, vamos a poner un poquito de crema. Es el primer bizcocho. Vean lo suavecito que quedó. Como este bizcochito queremos que quede bien jugoso, yo he preparado un almíbar
y vamos a humedecer este bizcocho. Esta es una torta húmeda. Este Red Velvet es imperdible. Es uno de los bizcochos americanos más pedidos y solicitados. Yo amo este bizcocho. Ponemos el segundo bizcocho. Vean lo bonito que está nuestro bizcocho. Procuramos que quede parejito y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Y el último bizcocho, este es el último bizcochito, lo ponemos boca abajo para poder que nos quede mejor la decoración. Hacemos presión y para mantener la jugosidad por mayor tiempo, también almibaramos la base que queda encima. Terminado esto, vamos a poner un poco de crema por el lado para hacer la capa recoge migas, que es la que nos va a facilitar. Yo no tengo todavía el plato giratorio, ahí nos vamos ayudando poco a poco. Empezamos a rellenar los bordes. He llevado mi pastel o la torta o el cake al refrigerador por 10 minutos. Mientras tanto saqué un poquito de esta crema de queso porque voy a darle un toquecito diferente, una combinación a la decoración. Vamos a esperar 10 minutos que se refrigere la torta y ya venimos a hacer la decoración final. Vertemos nuestra ganache de chocolate. La decoración nuestra, muy artesanal, muy con lo que tenemos en casa. Vamos a decorar. Vamos a poner por acá unas bolitas de chocolate y unos toppings. Bueno, mis amigos, y así celebramos nuestro primer año en YouTube, también en Facebook, en La Cocina de Linda. Hoy hice el mayor esfuerzo para lograr este pastel de cumpleaños porque nos lo merecemos. Una torta Red Velvet o terciopelo rojo, como también se le llama, con un relleno de queso crema, una delicia. Les va a encantar. Después de hecha, lo más recomendable es llevarla al refrigerador por 30 minutos. Amigos, espero les haya gustado. Sigan inscribiéndose o suscribiéndose mejor a través de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos en La Cocina de Linda. Para mí el apoyo de ustedes es muy importante. Hoy es un año, pero más adelante podremos celebrar muchísimos más. Un beso enorme para todos y el agradecimiento para todos y cada uno de ustedes. No olviden, en La Cocina de Linda se preparan cosas deliciosas. Hasta una próxima oportunidad. Chao.